Bueno, pues vamos a dar comienzo entonces a esta mesa. En primer lugar, bienvenidos, bienvenidas a todos. Como se ha visto, es la sexta mesa de unas jornadas de fin de proyecto que tienen como título general, como cuestión general, esta de las relaciones entre el filósofo y la ciudad. Y hoy nos proponíamos pues abordar esta cuestión general desde el prisma, desde la relación entre la filosofía, el filósofo y el sistema educativo, ¿no? Si el otro día ya se anunció que el resultado esperado del proyecto había sido eso de que el lugar del filósofo es la Facultad de Filosofía, ¿verdad? Pues hoy queremos examinar hasta qué punto la Facultad de Filosofía puede sobrevivir o tiene sentido sin también un sistema educativo que le dé sostén o en el que se pueda manifestar, que tenga alguna relevancia. Y la cuestión general de la mesa de hoy, por así decirlo, sería entonces qué lugar o qué presencia le corresponde a la filosofía en el sistema educativo. Y puesto que queremos justamente subrayar esto del sistema educativo en el sentido de que es el sistema educativo que concierne a todos los ciudadanos, pues hemos circunscrito la cuestión al sistema educativo obligatorio, en la fase, digamos, obligatoria, excluyendo las que son solamente optativas. Por eso el título de la mesa de hoy termina hablando de la educación obligatoria, no la educación en general, ¿verdad? Y puesto que las asignaturas de filosofía han venido, digamos, manifestándose en esa parte del sistema educativo obligatorio como asignaturas de construcción de la ciudadanía, ética, valores, cosas similares, pues el nombre completo de la mesa de hoy es el lugar de la ética y la ciudadanía en la educación obligatoria, ¿verdad? Nos proponíamos entonces discutir, examinar qué sentido tiene la filosofía y tiene que tener la filosofía en el sistema educativo obligatorio y qué tipo de manifestación tiene que tener ahí, como a veces se ha llamado un catecismo laico, una historia de la ética, una educación para la ciudadanía, una construcción de las nacionalidades y de la europeidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, para ello contamos con 4 ponentes que conocen, algunos de ellos muy bien, digamos, las vicisitudes que ha pasado la filosofía a lo largo de estas modificaciones legislativas de los últimos años, y no necesariamente de solamente los últimos, sino que conocen muy bien, digamos, la evolución de pues la suerte de la filosofía en el sistema educativo español desde, digamos, los tiempos de la LOE, ¿verdad? También varios de los ponentes con los que contamos hoy, pues como conocen muy bien las vicisitudes legales de la filosofía, pues han estado en primera línea, digamos, de la defensa de la filosofía en el sistema educativo obligatorio, y además han sido incluso interlocutores de los legisladores cuando ha habido que expresar en qué sentido o en qué manera la filosofía tenía que tener un lugar, ¿verdad? Así que creo que estamos en una situación inmejorable para abordar este debate. Y voy a brevemente presentar a los ponentes con los que contamos esta mañana para darles inmediatamente paso, ¿verdad? Antes de que les presente, Carlos Fernández Liria, profesor de esta casa y que también es miembro del proyecto cuyas jornadas estamos celebrando, pues me ha pedido que transmita que no puede venir presencialmente, creo que está conectado por algún lado por problemas de salud. Y es una pena, puesto que Carlos Fernández Liria ha sido participante activo en muchos de estos debates. Estás hablando ahí, Carlos. Ha sido participante activo en muchas de estas discusiones que nos proponemos abordar hoy. Y sin más, pues presento muy brevemente a los ponentes. En primer lugar, vamos a escuchar a Esperanza Rodríguez Guillén. Ella es presidenta de la Sociedad Española de Profesorado y Plataforma de Filosofía y también de la Red Española de Filosofía, y ha sido durante muchos años profesora de enseñanzas medias en el Instituto Margarita Salas de Majadahonda. A estas alturas, desde luego, ya no es ninguna exageración decir que Esperanza es una de las personas que más ha hecho para que la filosofía tenga todavía permanencia en el sistema educativo, y va a iniciar la mesa hablándonos de No hay ciudadanía sin ética. Después escucharemos a José Sánchez Tortosa, que es profesor también de esta casa, escritor y profesor también de enseñanzas medias en el Centro Santa Cristina,
y que bueno, se doctoró con una tesis titulada precisamente El formalismo pedagógico, y ha escrito, cosa que es especialmente relevante para un proyecto como el nuestro, el libro El profesor en la trinchera y más recientemente El culto pedagógico, ¿verdad? Después haremos un breve receso de 10-15 minutos por cuestiones de ventilación del aula y para poder ir a un breve descanso, y a la vuelta de este receso pues escucharemos a Víctor Bermúdez, que es profesor de filosofía en el Instituto Santa Eulalia de Mérida y presidente de la Plataforma en Defensa de la Filosofía en Extremadura. Como algunos otros de los ponentes que tenemos hoy, pues es también activo colaborador en varios medios de comunicación, en el que quiero simplemente mencionar un programa de Radio 5 de Radio Nacional Española, titulado Diálogos en la Caverna. Y por último escucharemos a Jesús González Isaac, profesor de la Facultad de Filosofía de Cádiz y también doctorado en esta casa, en este caso con una tesis sobre Kant, facticidad y razón, la diferencia metafísico-trascendental en la crítica de la razón pura, y que ha prestado atención, entre otras muchas cosas, pues a Kant, a Ortega, a Judith Butler y al carácter de lo performativo, ¿verdad? Bueno, pues estos cuatro ponentes son los que van a darnos pie hoy a discutir las cuestiones que acabo de exponer, y sin mayor dilación pues les doy la palabra a Esperanza. Pues muchas gracias, Guillermo. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a esta casa, que últimamente además estoy visitando con un poco más de frecuencia y me siento muy cómoda en ella. Yo salí también de esta casa para entrar en otras aulas y estoy encantada de visitar esta casa de vez en cuando y más como invitada. Muchas gracias a los organizadores por introducir esta jornada, ¿no? Me parece que es importante porque la relación entre universidad y secundaria no siempre es buena, a veces no hay lugares de encuentro y me parece que es importante que se fomenten, y esta es una forma de hacerlo. Y por último doy muchas gracias a Guillermo, porque hace tiempo que no le veía, nos conocemos hace mucho porque él también ha estado peleando precisamente por la filosofía y así fue como nos conocimos, y estoy encantada de estar aquí a su lado. ¿Vale? Bien. Bueno, espero que me salga medianamente bien, ¿vale? Porque ayer salí a las 7:30, 8 menos 20 del ministerio de la última reunión con Tiana y no salí entusiasmada, ¿vale? Luego podemos hablar al respecto. Espero. Voy a intentar no ocupar todo el tiempo para que luego haya diálogo, pero tú sabes que yo me suelo enrollar, entonces un poco antes, 10 minutos antes, por lo menos para decir lo importante, me das un toque, por favor. Me voy a poner esto, pero luego no lo voy a mirar, así que da igual que me ponga el cronómetro. A ver, mirad, yo no sabía muy bien cómo titular esto, esta intervención, y finalmente decidí que es titularla de este modo, como ya habéis oído. No hay ciudadanía sin ética. Pero, bueno, quizás debo de empezar explicando el título de la intervención y con qué otros títulos se disputó ser la ganadora, ¿no? Ser el ganador del título. Porque estuve barajando también otro que era, aunque la ciudadanía se vista de ética, no es filosofía. Yo soy un poco mundana, estoy acostumbrada a medias y entonces son poco trascendentales mis títulos, ¿vale? Bien, este de aunque la ciudadanía se vista de ética no es filosofía, junto con el de no hay ciudadanía sin ética, os puede hacer idea perfectamente de lo que aquí voy a tratar, ¿no? Esta opción, de alguna forma, aunque la rechacé, dice bien, explica muy bien lo que yo quiero mostrar. Veréis, en los últimos años en el sistema educativo se ha producido yo creo que una confusión importante, no sé si intencionada o no, de eso hablaremos ahora, una confusión importante entre ciudadanía, educación para la ciudadanía, en un momento hace miles de años incluso se llamó educación para la convivencia, hace ya mucho, bien, pero siempre ha estado ahí, por un lado ciudadanía, por otro lado ética, y lo que sí que es cierto es que tanto en el Ministerio como en medios de comunicación y en la ciudadanía en general, utilizando ahora el término ciudadanía, los ciudadanos de este país, ¿vale? Se confunde ética y ciudadanía, o educación para la ciudadanía, o incluso se identifica, diría yo,
De hecho, a mí, en algunas intervenciones, o sea, cuando algún periodista ha hablado conmigo, ya no me extraña, pero al principio me extrañaba que me preguntaban, pero seguís protestando, pero ya está la ética, porque está valores cívicos, o en su momento está ya educación para la ciudadanía, es decir, también entre la prensa, medios de comunicación e incluso yo diría que compañeros del instituto, no siempre de filosofía, pero a veces también de filosofía, lo identificaban. ¿Vale? Entonces, a mí me gustaría hoy aquí aclarar un poco, o por lo menos intentar encontrar el origen de esa confusión. Y por otro lado, cumplir con algo que me pidió Guillermo cuando habló conmigo para estar hoy aquí, y es intentar explicar cómo ha evolucionado o qué ha pasado o dónde estamos, que es un poco lo mismo, en el sistema educativo en la secundaria obligatoria. Entonces voy a intentar hacer las dos cosas. De un modo, buscar el origen de esa identidad, si es posible, por lo menos a mí me parece que es posible y creo que se puede mostrar, y por otro lado explicar cómo está la situación. Por eso te he pedido que antes me avises, porque me parece que esto último es importante y entonces no quiero dejar de hacerlo, no va a ser que me enrolle. La verdad es que esta confusión entre ciudadanía y ética, y esto significa también con filosofía, porque parece que tampoco se entiende que es que ética es filosofía, ¿vale? Bien, igual que ontología es filosofía, pero cuando se dice ontología o metafísica, pues la gente le suena a esas cosas raras de los filósofos, pero cuando uno dice ética, le parece que no. Pues bien, esto yo me he encontrado con ello repetidamente en los medios de comunicación, pero también en el ministerio. Y en un principio pensé que simplemente era una cuestión de términos, pero ya no lo tengo tan claro. De hecho, en la reunión de ayer se volvió a repetir, nos dijeron abiertamente, y había una persona de filosofía, no solo Tiana, había otros dos asesores y uno de ellos era de filosofía, diciendo que ya estaba contenida ética, que habían cumplido con el mandato además, más o menos, porque estaba incluido ética, esa educación cívicos, valores cívicos, y éticos. Y yo me di cuenta, de nuevo, chocamos con la ceguera del ministerio, que confunde, que yo creo que esto es lo fundamental, confunde lo normativo con lo reflexivo y con lo fundamentado, que dicho así en general creo que es la gran diferencia, que no saben ver que de alguna forma la ética es una estupenda inversión para conseguir una buena ciudadanía, porque esa buena ciudadanía, que es la que se supone queremos educar, pues es la ciudadanía que surgirá mañana. Entre nuestros alumnados van a ser esos estupendos ciudadanos del mañana, que parece ser que lo que queremos es que entiendan la bondad de ciertos valores cívicos, derechos humanos, en fin, que entiendan la bondad de respetar ciertas cuestiones, lograr que esos derechos humanos se cumplan, en una serie de cosas, el respeto a la vida, al otro, a la diversidad, muchas cosas, ¿no? Pero a veces creo que lo que no entienden es que ese buen ciudadano es también, o sería también aquel que es capaz de distinguir si una ley es justa, injusta o abusiva, que es capaz de ser activo políticamente, decidir críticamente qué opciones quiere. Bueno, yo no voy a entrar... Bueno, capaz de realizar un juicio certero, más o menos, sobre lo que está pasando, sobre lo que la clase política hace o sobre lo que el gobierno hace. No voy a entrar en decir que también sería un buen ciudadano el que ejerce su derecho a la rebelión, que en esto ya lo voy a dejar a un lado porque sería meternos en muchos líos, ¿vale? Pero digamos que para mí sí que eso es una buena ciudadanía, no solamente la que comprende la bondad de cumplir ciertas cosas o la que desea que realmente los derechos humanos sean algo más que un horizonte ahí en el fondo y que haga y actúe por ellos, sino también el que sea crítico, el que sea reflexivo, el que sea capaz de enfrentarse al Estado, si es preciso, para demandar que retiren una ley, por ejemplo, abusiva o injusta, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que sospecho que esto no es lo que piensa normalmente el Ministerio.
El Ministerio, en general, nos hemos encontrado siempre que su intención es la de mostrar todo eso que hay que cumplir, es decir, las normas. De nuevo, lo mismo. Tiende más a pensar en esta materia como en un código normativo, en dar a conocer, que tengan conocimiento nuestros alumnos de esas normas, que son las que deben de cumplir, que son las que imperan, y no tanto que entiendan la razón de por qué son dignas de ser cumplidas, que asuman que son valores dignos para una sociedad democrática, europea del siglo XXI, etcétera, porque claro, a mí cuando hablan de valores, yo no voy a entrar tampoco hoy en esto, pero en fin, todo tipo de partidos, desde un lado hasta otro, tienen sus propios valores, no se trata de eso, claro, esto lo sabemos bien aquí. En fin, yo en algún momento pensé que era una cuestión lingüística, que es que querían, bueno, decirnos que es ética, sin más, pero cada vez estoy más convencida de que sí piensan, por lo menos un sector importante en el Ministerio y desde luego hasta cierto punto en la prensa y entre ciertos sectores, que es lo mismo. Y la verdad es que intenté explicarme por qué y yo hice el ejercicio que suelo hacer casi siempre en clase, y es ir a las palabras, ir a los conceptos. ¿Qué es realmente ciudadanía? ¿Qué se entiende por ciudadanía? Y no voy a entrar en todo lo que se ha hablado aquí estos días de ciudadanía, ¿vale? Voy a ir a lo que iría alguien normal de la calle, un periodista o algo así, al diccionario. ¿Qué es ciudadanía? Sin más, ¿de acuerdo? Y tanto si vas a la RAE como si vas al María Moliner, que a mí me suele gustar más, claro, lo que nos vamos a encontrar es que ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes por los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive. El término ciudadanía proviene, bueno, del latín civitas, que significa ciudad. Por tanto, ciudadanía es la condición la condición que se otorga al ciudadano de ser miembro de una comunidad. Yo he preguntado a gente y curiosamente quien mejor entiende esta definición son los que no han nacido aquí y tienen necesidad de adquirir nuestra ciudadanía. Ellos sí que lo saben, no les queda más remedio. Los que se supone que ya tenemos esta condición, lo sabemos menos. Pero en cualquier caso, cuando tú lees esto, ¿dónde encuentras el rasgo moral? Ya no estoy diciendo ético y tal, en fin, la categoría de que nosotros podríamos, o mejor dicho, ¿por qué podemos calificar a esto, ciudadanía, del mismo modo que ética o que conducta moral o algo por el estilo? ¿Dónde está ese vínculo? ¿No? Conducta moral, porque a veces entre la mayoría de las personas es más fácil hablar de moral que de ética, ¿no? Y de hecho la distinción al alumnado le cuesta, ¿no?, entre lo uno y lo otro. Por eso estoy ahora jugando con esas palabras. La verdad es que, visto así, no se ve. Lo que ocurre es que si uno culebrea más y busca más en el diccionario, claro, lo que vemos es que lo vincula con civismo. Con mucha frecuencia identifica, con mucha frecuencia utiliza civismo y ciudadanía como sinónimos. Y de hecho, especialmente en el María Moliner, además habla precisamente del civismo que remite a ciudadanía y que afirma que es la cualidad o comportamiento del buen ciudadano. Y aquí ya empezamos a tener ya sombra de otra cosa, ¿no?, del buen ciudadano. Un comportamiento propio de un buen ciudadano es hacer tal cosa, ¿no? Y un comportamiento respetuoso con las normas de convivencia pública es lo que hace un buen ciudadano. Aquí ya empezamos a encontrar una especie de sombra de juicio moral, ¿no?, o de valoración moral. Deberíamos colegir, por tanto, o sea, de aquí podríamos deducir que el que no tiene un buen comportamiento, un comportamiento cívico, no es un buen ciudadano. Y ya estamos sí que haciendo esos juicios. Se me ocurrió pensar que tal vez este sea parte del problema, por ejemplo, entre la prensa o en general entre muchos colectivos de nuestro entorno, ¿no?, que ciertamente utilizan el término con ese sentido. Estuve recogiendo afirmaciones, incluso cosas que, pues, de encuestas que hacen en televisión a veces, y
algo en los periódicos y tal, ¿no? Y me encontré que con bastante frecuencia se utiliza el calificativo de buen ciudadano, a veces incluso con ironía, ¿no? Dice, claro, yo pago mis impuestos, soy un buen ciudadano, o me considero un buen ciudadano, cumplo las normas. Es decir, la gente con cierta frecuencia utiliza este término un poco en este sentido, y esto nos daría pie a pensar que puede que sea el origen precisamente, porque continuamente estamos en esa línea. Y entonces, según esto, pues también podríamos, lo he leído en prensa en algún momento, ha tenido un comportamiento muy cívico, hablando de una persona que con arrojo ha salvado a alguien, ¿no? Esto era en un accidente y tal, ¿no? Y entonces reaccionó muy bien y tal, dice, es que realmente tal persona ha tenido un comportamiento muy cívico. Y en otro caso, esto hablando entre miembros de un partido, esto fue curioso, cuando alguien dimitió y tal, aunque lo que había hecho era, desde el punto de vista legal, era admisible, no era ilegal, pues digo, ha dado muestras de una gran ciudadanía, dijo, ¿no? Que esto, supongo que viniendo de un colega de un partido, debe ser mucho. Bien, en todos estos casos sí que se empieza a ver ya lo que yo llamo un poco una sombra, ¿no? De moral, es decir, el uso de estos términos sí que va adquiriendo un uso que podríamos encajar perfectamente en el terreno ya de la ética, al menos como cierta valoración moral, de modo que podríamos deducir que es de aquí de donde viene esta confusión. Seguro que se pueden hacer estudios muchísimos más detallados, pero en general entre la población parece que esa idea existe. De hecho, fijaros, mira, no me acordaba cuando estuve haciendo esto. A mí en una de las elecciones me tocó ser presidenta de una mesa electoral. Fue, ya no me acuerdo si en las segundas del PSOE, en fin, estas que hubo una después de otras, ¿no? Y yo tenía una chica, una vocal a mi lado de 25 años, había hecho publicidad, tal, no sé qué, y entonces yo estaba todavía con estos temas. Tú eres profesora de filosofía, pues estas cosas, en la mesa electoral te pasas mucho tiempo y hablas de lo divino y de lo humano, ¿no? Entonces, en un momento determinado, además de decirme otra cosa que luego recordaré cuando hable de la confusión con los valores religiosos, me dijo, pero es que no entiendo por qué la gente no viene a votar, es importante, porque hay que ser buenos ciudadanos, hay que tener un comportamiento cívico. Tú, que das clase de ética, lo sabes, ¿no? O sea, lo unió inmediatamente. Tú, que das clase de ética, sabes que hay que ser cívico. Es decir, poco menos que tú tienes que enseñar a ser cívicos y por tanto entiendes mi afirmación, ¿no? Es decir, esto no reparamos en ello, pero te lo encuentras continuamente. Y yo pensé, ahí está el asunto. En parte, al menos, podemos explicar por qué en el ministerio se empeñan continuamente en decirnos que sí tenéis ética, cuando lo que nosotros pensamos es que tenemos algo un poco descafeinado, que ciertamente un profesor de filosofía le puede sacar partido, tú lo sabes, le puede sacar partido, bueno, y vosotros si estáis en el gremio todos, o sea, nosotros sabemos que se le puede sacar partido, pero que le saquemos nosotros partido no quiere decir que sea ética. Bien, y lo más, pensando esto, pues bueno, dije, vamos a partir de esta hipótesis. Demos como hipótesis válida que efectivamente al ministerio, los cabezas pensantes del ministerio, más exactamente, yo he escuchado este tipo de cosas a la antigua ministra Celaá, al secretario de Estado, a Alejandro Piana, ayer otra vez me pidió que explicase la diferencia, o sea, insistentemente, y también a Mariluz Martínez Seijo, la portavoz del PSOE en el Parlamento. Creo que esta no lo confunde. Sinceramente creo que no quiere ética, ya está. Que en su caso no hay confusión. Bien, y que está incluso un poco harta de nosotros. Bueno, pero partamos que en general sí, ¿no? Que dicen que han cumplido porque están seguros de que han cumplido. ¿Vale? Pues bien, demos por cierto esta hipótesis. Entonces, ¿qué debería de encontrarme yo en el currículum de esa enseñanza? Es decir, digamos que es una confusión lingüística, que ellos dicen, si esto que llamáis ética es esto que os damos, bien, pues tú vas a ello
Os voy a leer solamente el apartado, el artículo 25, el apartado en el que, punto 7, en el que se habla en la ley de esta materia, ¿no? Y dice: en algún curso de la etapa, todos los alumnos y alumnas cursarán la materia de educación en valores cívicos y éticos, que es como ahora se va a llamar. En dicha materia, que prestará especial atención a la reflexión ética, cierto, reflexión ética, prestará atención, ¿vale? Prestará especial atención. Se incluirán contenidos referidos al conocimiento y respeto de los derechos humanos, leo tal cual está, y respeto de los derechos humanos y de la infancia, a los recogidos en la Constitución española, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial. Esto de la ciudadanía mundial me gusta mucho, sí, habría que dedicarle tiempo a esto. A la igualdad de mujeres y hombres, al valor del respeto a la diversidad y al papel social de los impuestos y la justicia fiscal, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y no violencia. ¿Son asuntos de los que la ética puede ocuparse? Sí. ¿Es ética? No. Esto es lo que quiero que se entienda, y es lo que quiero que entienda el Ministerio, pero le es indiferente. Le parece lo mismo. Es decir, ciertamente a la filosofía le interesa todo. No es raro decir, le interesa. Ese saber para el que no hay límites, y si surge algo nuevo, la filosofía es capaz de ocuparse de ese algo nuevo, es capaz de ocuparse de ella misma y de ser autocrítica, ¿vale? Pero eso es una cosa, y otra cosa es confundirlo todo con la filosofía. El objeto sobre el que trabajamos es una cosa y la filosofía es otra. Y en el caso de la ética es evidente que podemos tratar todos estos asuntos, incluso el papel social de los impuestos y la justicia fiscal. Esto fue la moneda de cambio por la que salimos de ética, precisamente, meter de la ESO, llegar a un acuerdo para incluir esto, y la enmienda se fue al garete. Pero claro, aunque se incluya ahí reflexión ética, esto parece, con toda esa maraña de contenidos, parece un mero adorno, porque claro, no voy a contar que además nos dan 35 horas al año, es decir, 1 hora a la semana, que ya se nos insistió ayer que es que la otra mitad, es decir, la otra hora, nos la dan las comunidades, y por más que yo decía, o no, nos la dan o no, porque ya tenemos experiencia en esto, o sea, en la Comunidad de Madrid o en las comunidades del PP, si no les gusta este currículum, sencillamente no nos van a dar otra hora. ¿Que podemos ir y protestar? Sí, si nos pasamos la vida protestando, es una cosa que es verdad que no entienden cómo somos capaces de esa persistencia, pero que no se trata de eso. Bien, en realidad, y voy a ir aligerando porque quiero llegar a la parte más, un poco explicar en qué situación estamos. En realidad, si os dais cuenta, es una confusión que persiste, y que en el Ministerio no solamente la asumen, esta confusión, sino que la fomentan porque ya habéis visto qué contenidos, y la confusión está precisamente en ignorar que la aceptación de las normas, los juicios sociales, los comportamientos prescritos, es en sí misma una decisión de carácter moral, estrictamente personal. Esta es, yo creo, que la diferencia, ¿no? Recurrí aquí a Aranguren, que me parecía que los pone bien, ¿no? Cuando afirma precisamente esto, ¿no? La aceptación de las normas, juicios sociales y comportamientos prescritos en sí misma, esa aceptación es una decisión moral, pero y por tanto es de carácter personal, individual. Y esto es lo que ellos creo que obvian normalmente, porque no se puede conseguir comportamientos sociales, cívicos, si no están anclados en lo individual, en decisiones exclusivamente personales. Y para eso hay que dar herramientas para esa reflexión personal, incluso darles posibilidades, mostrarles incluso diversidad de sistemas éticos para que comparen y valoren qué es lo más adecuado y sobre todo por qué. Y esto es lo que les falla siempre. Entonces, por más que les decimos no es ética por esto, pero bueno, vosotros sabréis, luego ya sí somos como dioses, pero el profesorado de filosofía seguro que puede y tal. Y a veces digo, bueno, de verdad, es que nosotros podemos. Una vez vino un padre hace ya mucho tiempo diciéndome, es que a ver si usted consigue que mi hijo vea menos televisión. Entonces, cuando se veía más o menos televisión y no estaba internet y tal, y me dieron a decirle, disculpe, pero quien tiene el dedo ahí en casa y el botón para apagar la televisión es usted. Bueno, pues yo a veces tengo esta sensación con el Ministerio, no, porque el profesorado de filosofía, que sois muy hábiles,
Ya, vale, que no somos Dios. Estamos en ello, pero no somos, vamos. Entonces, yo creo que esto es donde siempre fallan e intentan conseguir una especie de... Ellos, alguna vez he escuchado a alguno de ellos decir, una especie de ética pública en donde todos sepamos lo que debemos de hacer. Y yo, por más que les insisto, pero es que no consiste en dar el catálogo de lo que debemos hacer. Consiste en que personalmente, individualmente, interioricemos el por qué es correcto o no hacer eso y valoremos que es más digno, mejor o adecuado o preferible, no solo para mí, sino para el conjunto, actuar de un modo y no de otro. Y para eso necesitamos de entrada a tiempo. El profesorado de filosofía, estaréis seguro de acuerdo conmigo, necesita tiempo para ir enganchando con ese alumnado. Son jóvenes, son chavales y chavalas de 15 años que se sientan ahí, que te ven haciendo preguntas rarísimas que nunca han hecho antes, que de vez en cuando te dicen aquello, pero ¿y esto qué hay que hacer para probar esto? Porque en fin, yo utilizo a veces una expresión del antimanual de filosofía, ¿no? Cuando digo, claro, a estas alturas ya lo que queréis después de 2 semanas es pegarle fuego a la profesora de filosofía, porque no os hace más que crear dudas, preguntas con lo felices que vivíais, ¿no? Pero eso es imprescindible. Y pasado un tiempo se empieza a crear un entorno en la escuela, en el aula, en el que sí que se puede empezar a dar el caldo de cultivo para que el alumnado asuma su responsabilidad. Cuando digo responsabilidad, quiero decir, asuma que realmente sus actos son suyos, tienen consecuencias, que cualquier cosa a lo mejor no es lo mismo, e ir generando una cosa, creo que Adela Cortina llama razón cordial, y yo suelo decir empatía, pero que es imprescindible. Hay que ir generando cierta empatía para que ese chaval de 15 años sea capaz de ponerse en la piel de la hermana o de la amiga o de la madre y entienda por qué le da miedo ir por las calles a cierta hora. Es decir, un poco que sea capaz de generar cierta sensibilidad que le permita afrontar dilemas morales. Nada más bonito en una clase de ética que plantear un dilema moral y que la clase se implique en ello y que intente argumentar, y que a veces además terminan argumentando intentando decir si este derecho, por ejemplo los derechos humanos, este derecho está por encima de este otro y por qué sería preferible o por qué no, aunque salga perjudicado A o B. De eso se trata, y eso es lo que no entienden. Necesitamos espacio para la reflexión, herramientas éticas para que comparen. Uno de los ejercicios que a mí me parece también más útil es, ante esta situación, ¿qué haría un hedonista? ¿Qué haría un utilitarista? Y además intenta defender, no, Esperanza, pero esto no es lo que yo pienso. Es que no importa que sea lo que no piensas, tienes que buscar argumentos, precisamente porque entonces te darás cuenta de que los tuyos son flojos o no lo son, o son buenos o los tienes que mejorar. Porque el porque sí nos sirve, no nos sirve. Y esto es lo que no entienden en el ministerio, creo. Y por eso tienden siempre a lo normativo, al listado de normas. Os invito a que miréis los contenidos de estas materias en los últimos tiempos. Siempre se centran más en esta, sobre todo porque desde el ministerio exigen más. Siempre, además, es curioso, no suelen intervenir. Yo que he conocido incluso también en la ley ver quién hacía en aquel momento los currículum, en fin, por una serie de carambolas, estaban más interesados en controlar y ver lo que se incluía en ese momento en valores, en valores éticos, que en la propia filosofía, que también, pero como que la insistencia en lo otro era mucho. Esto me hace pensar, claro, que a lo mejor no es solo una confusión de conceptos, sino que hay una intencionalidad. Mejor que sea más normativo que reflexivo. Mejor que sea más normativo que crítico. Aunque a mí no soy muy dada a las conspiraciones y me parece que no llegan a pensar tanto, sino que es que actúan así. No, que lo que necesitamos es que conozcan esto. Claro, cayendo en el error que pone de manifiesto Aranguren, pensando que porque lo conozcan lo van a cumplir. Pues anda que los políticos no nos han dado muestra de que conocen la ley y no la cumplen. Perfectamente. Mejores ejemplos que esos para hablar de lo que sé y lo que debo. Vamos, lo que sé que se puede hacer o no y lo que
voy a hacer o no, pues está clarísimo. De modo que, llegado a este punto, creo que sí que es cierto que hay una confusión debido a la mala interpretación de los términos, y hay también cierta reticencia a no querer terminar de comprender qué es realmente la ética, para evitar eso, para evitar esa línea más crítica. Desde luego, la identificación ha sido un error por parte de nuestras leyes educativas desde el PSOE. La derecha suele tener también otro error, y es un error de confusión, pero la derecha, el error que tiene con la ética es otro. Piensa que los valores éticos son el sucedáneo de la religión, ¿de acuerdo? Son el sucedáneo de la religión. Como la opción para los ateos o los no practicantes del cristianismo, ¿no? Algo así. Porque, bueno, cuando aquí estamos hablando de religión, estamos hablando de la religión católica, básicamente. Ni tan siquiera del cristianismo, de la religión católica. Y ese es el problema que hemos tenido en el sistema educativo respecto a la ética, este problema de confusión, la confusión entre religión católica y moral, muy propia de la derecha, que creo que subyace también en cierta parte de la izquierda, y ahora lo explico. Digamos que en la derecha lo que se plantea como valores éticos y tal es algo así como: si no tienes una moral católica que te indique lo que debes hacer, pues te damos la oportunidad de que aprendas lo que debes hacer desde una moral sin Dios, pero en fin, más o menos coherente con los principios de la moral cristiana, de alguna forma, algo así de: ¿qué le vamos a hacer? ¿No tienes a Dios de tu lado? Pues, oye, pues esto, te compensamos con esto, ¿no? Y por eso, en parte, el profesorado de filosofía está tan harto, porque llevamos demasiado tiempo dependiendo de cómo interpreten los políticos lo uno o lo otro, ¿no? El profesorado de filosofía ve que es imprescindible, más en el siglo XXI, yo creo que cada vez más. Y además, esto no sé si mis compañeros me darán la razón, pero fijaros, yo empecé en esto de la enseñanza dando básicamente bachillerato. Y ciertamente, cuando entró ya todo la ESO, o sea, cuando yo entré a dar la ESO, incluso cuando yo di educación para la ciudadanía en segundo de la ESO, al principio, con la antigua ley, con la LOE, la antigua, ya no sé cuál es la antigua, la LOE, la anterior del PSOE, ¿vale? Pues me di cuenta que era necesario, que funcionaba bien y que podía hacer cosas, pero era imprescindible que en ese cuarto tuviésemos algo de carácter más ético, ya que pudiéramos trabajar mucho mejor con el alumnado. Y ahora que también he tenido oportunidad de dar la filosofía, la optativa de filosofía de cuarto, me he dado cuenta que es una edad extraordinaria, que no lo pensaba antes, no lo veía tan claro, digamos. Es una edad extraordinaria, lo reciben magníficamente bien y da juego para las propias inquietudes que estos chavales y estas chavalas tienen, y además son muy críticos. Todavía no han perdido del todo la capacidad de crítica, quizás por esa rebeldía propia de esos 15 años. Claro, Esperanza, nos estás diciendo esto, pero fíjate tú lo que han hecho, o lo que hacen los políticos, o lo que hace tal... incluso a veces hay que cortarlos un poco y dice, o lo que hace el profesor tal, quieto, parado, quieto, vamos a... ¿vale? Pero da bastante juego, una vez que has conseguido ese ambiente, da bastante juego. Y el profesorado de filosofía, y más ahora mismo, más joven, que ha entrado teniendo valores éticos en primero, en segundo, en tercero de la ESO, etcétera, valora mucho esos cursos y tener oportunidad de enseñar en esos cursos, porque se da cuenta que hay posibilidades. Hay días dificilísimos, muy malos. Tienes algunos días, chavales, que dices, ven para acá, que abro la ventana y te tiro, ¿vale? Es verdad, no voy a idealizar a tope esa enseñanza, a fin de cuentas es la trinchera, como tú ya dijiste en su momento, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay momentos buenos y te das cuenta que es un buen momento trabajar con ellos. Y también, otra cosa, espero, no sé si opinaréis lo mismo, que cuando yo luego a ese tipo de alumnos, a esos alumnos me los he encontrado en el bachillerato, van ya con un pozo hacia la filosofía que es absolutamente diferente al que llega, al que va el que no ha visto absolutamente nada. Tiene ya como un ritmo
alcanzado, a ese ya no le dan ganas de quemar a la profesora de filosofía la primera semana. Ese ya viene sin las cerillas, ese ya viene casi pidiendo fuego, ¿no? Aposta, ¿no? Y es por eso, yo creo que por lo que este profesorado, en este caso en Madrid, pero no solo, está ahora mismo de este modo. Y voy a saltar una serie de cosas para pasar a hablar un poco de la ley y todo esto. Yo creo que ya he dejado clara la postura, ¿no? De dónde viene, creo que la confusión general, que esto nos está perjudicando, que esta confusión ha llegado al Ministerio, pero voy a entrar con más exactitud a los problemas, en parte, que tú me dijiste, qué es lo que pasa con las leyes en el Ministerio o con la filosofía o la ética, en este caso la ética, la ciudadanía y la política, y nuestros políticos, ¿no? Nuestra clase política. Pues veréis, yo creo que aquí voy a jugar con los dos partidos que han tenido posibilidades realmente de gobernar y de hacer leyes educativas, el Partido Popular y el Partido Socialista, ¿no? Porque sinceramente creo que aquí se mezcla una confusión sobre la ética que nos ha perjudicado y que en el fondo creo que comparten ambos, ¿no? Y esto porque no quiero perder de vista el hilo conductor de la confusión, pero también llegar a lo que me pidió Guillermo, explicar un poco cuál es nuestra situación. Creo que tanto en un partido como en otro, la ética frecuentemente también se ha confundido con una especie de moralina decimonónica, una especie de catecismo laico, heredero, cuando no hermano, de la moral católica tradicional, tan vinculada con los partidos de derecha. Y esto no solo en el caso de los partidos de derecha. Ahora me estoy refiriendo precisamente, bueno, es que decir ahora a los partidos de izquierda, bueno, estoy hablando igual de derechas, de izquierdas, de conservadores, de progresistas, de lo que queráis, ¿vale? Que yo hace ya tiempo perdí un poco las líneas de estas cosas, ¿vale? Bien, yo creo que en todos los casos muestran el mismo déficit, desde un lado hasta otro. Es el que desconocen verdaderamente qué es la ética. ¿Y por qué digo que ambos partidos lo confunden? Si en la LOMCE, por ejemplo, sí hay valores éticos y en la LOMLOE no hay valores éticos como alternativa a la religión, podríamos pensar que son diferentes. Pues no, porque yo creo que para el PSOE es esta especie de moralina arcaica, enraizada incluso con la escolástica, y por eso no quiere ni que se llame ética, ni valores éticos, prefiere que se llame de otra forma más moderno, más actual, ¿no? Valores cívicos, tal, la ciudadanía. Bien. Que incluso le parece que tiene un arraigo más... ética tiene para ellos un arraigo demasiado, sí, escolástico, sí, creo que sí. Para el PP, como os he dicho, en realidad es un mal menor, una asignatura útil para el alumnado que no tenga fundamentos religiosos europeos, ¿no? Que son tradicionales y tal, o que sea ateo. Lo digo, es una opción que plantea pues para el alumnado extranjero, por ejemplo, básicamente musulmanes y tal, ¿no? Que vienen del Magreb, en fin, Marruecos, etcétera, que realmente, bueno, no les vas a meter a dar religión, sobre todo porque solo hay un tipo de religión que es lo que se da. Entonces, bueno, es esa salida. Pero esto nos lleva pasando desde hace tiempo, esta confusión de esta moralina. Y he de decir que esto, y ya entro a lo que tú me has pedido sobre las leyes de educación, he de decir que nosotros no hemos tenido que pelear mucho con el PP para las leyes educativas. Yo me he tenido que pelear con 3 leyes educativas del PSOE y solo con una del PP, la ley Wert, solamente. Creo que tú estuviste con nosotros en el Círculo de Bellas Artes hace mucho tiempo y allí también estábamos en la misma pelea y también era una ley socialista, sí, sí. Es que luego en el fondo hablamos de esa trinchera, pero hay otra trinchera que es la de frente al ministerio, que en el fondo siempre somos compañeros, casi los mismos, casi solo. Se va añadiendo gente nueva. Bien, pues la verdad es que el Partido Popular, hasta que no entró el ministro Juan Ignacio Wert y la secretaria de Estado, Montserrat Gomendio, que creo que tiene mucho
mucho que ver con lo que nos sucedió. Ella incluso fue la que negoció con el obispado. Pues bueno, hasta ese momento la gran pelea ha sido con las leyes del PSOE, no solo por la ética, sino también incluso porque fue el primero hace años, en otra ley, que suprimió la historia de la filosofía de segundo y que luego rectificó a los 2 años y la puso. Lo del PP ha sido sorprendente. Lo que pasa es que el retroceso con Wert fue grandísimo, que es la ley que ahora mismo tenemos. Porque enfrentados incluso a su propio partido, a Eugenio Nazarre y a Sandra Moneo, enfrentados, me consta, yo estuve en el Parlamento hablando con ellos y me dijeron, o sea, a mí Sandra Moneo en un momento determinado me llegó a decir, esta no es mi ley, y era la portavoz de educación del PP, y Nazarre se fue del Parlamento, en parte por esto, se fue precisamente, supongo que estaría cansado y tal, pero se fue por esto, no les hacían ningún caso, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que hicieron? Aparte de eliminar la historia de la filosofía de segundo bachillerato, lo que hicieron fue recuperar un viejo esquema educativo de este país, un viejo esquema que estaba solo con el PUP, y fue poner valores éticos como alternativa a la religión, que eso yo sinceramente no pensé que lo iba a volver a ver, y es lo que tenemos nosotros ahora. Pero claro, tenéis que entender que en ese caso para ellos estos valores éticos es lo que se les tiene que dar a los que no tienen nuestra cultura y son ateos, por decirlo de alguna forma. En fin, algo hay que hacer, algo hay que darlo, sobre todo si quiero que la religión cuente como nota, exactamente igual que física y química o filosofía. Claro, tengo que dar algo al lado para que esa media y esa nota sea equivalente. Pero he de decir también que fue por eso no pensé que esto iba a suceder, fue un gobierno del PP, una ministra del PP en el 2000 quien independizó ética de valores sociales. O sea, por eso lo de el último enfrentamiento con el PP y el Ministerio y la ley Wert y tal nos pilló verdaderamente alucinados, porque sí que creemos, y así me lo confirmo cada vez que hablo ya de nuevo con gente del PP, que realmente ven en la filosofía una formación más clásica, pero culturalmente importante, arraigada en nuestra tradición, en fin, de carácter un poco más humanista que ellos, salvo cuando llegó Wert, la fomentaban más. Yo no sé si ahora lo harían, también os lo digo, no sé cómo respirarían ahora. ¿Y en qué momento estamos? Vale, ¿en qué momento estamos ahora? Pues estamos en el momento en el que... bueno, hay una cosa que sí que me gustaría decir, hablando de ciudadanía. Veréis, os he dicho todo esto del PP, pero el PP nos hizo también muchísimo daño, muchísimo, en un momento determinado, justamente al hilo de la ciudadanía. Esto me parece importante porque no sé si todo el mundo aquí, hay gente más joven que quizás no lo sepa. Vamos a ver, cuando he dicho no sé lo que ahora haría el PP, es porque hubo un momento antes de la ley Wert también de inflexión en el recibimiento de las áreas más o menos filosóficas por parte del PP, y fue cuando se introdujo justo, que por eso quería decirlo aquí, justo el término ciudadanía. Es decir, cuando en nuestro sistema educativo empezó a aparecer eso que se llamó educación para la ciudadanía, no tanto educación ético-cívica, no les molestó tanto, no era tan determinante, pero cuando empezó a aparecer el término ciudadanía, sí, y empezó a aparecer en la ESO, educación para la ciudadanía, se daba en un curso o 2, dependía de las comunidades, segundo o tercero de la ESO, y después en cuarto educación ético-cívica. Y el problema es que además, creo que el ministro era Gabilondo y el jefe de gobierno Zapatero, y además la filosofía de primero pasó a llamarse filosofía y ciudadanía, y esto sí que fue la gran catástrofe, porque la introducción de esta materia en la LOE, bueno, hizo que el PP dijera que esto lo calificó de ideológica, adoctrinadora, de una especie de invento inmoral y de izquierdas de Zapatero. Pues bien, me gustaría decir aquí
que este invento, porque es que esto lo sabe muy poca gente, este invento de educación para la ciudadanía y los derechos humanos no fue un invento de Zapatero, fue un invento de José María Aznar y su gobierno. Lo que pasa es que luego vino Zapatero, porque cambió las elecciones. Fue un invento de José María Aznar y Zapatero, resultado de los acuerdos alcanzados con la Unión Europea que impulsó precisamente este tipo de materias en todos los países de la Unión Europea, en alguno incluso me parece que en Inglaterra se llamaba algo parecido a esto, Educación para la Ciudadanía, creo recordar, esto está por ahí en el cajón de los olvidos, en mi cabeza. Y fue un acuerdo alcanzado en la Unión Europea junto con organizaciones de derechos humanos de este país, y por eso se llamó Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Y esto con Aznar. ¿Cuál fue el problema? Que luego vino el gobierno siguiente de Zapatero e hizo del matrimonio entre personas del mismo sexo el buque insignia, y además insistiendo mucho en introducirlo en esta materia, ¿vale? De nuevo normativo, para que lo conociéramos, ¿vale? Y el segundo problema, y añadir a este problema vino que decidieran que filosofía ya no fuera solo filosofía, sino filosofía y ciudadanía. De nuevo, la maldita confusión, ya no era confundir ciudadanía con ética, no, filosofía con ética. Que nosotros, yo me acuerdo en una reunión que llegué a decir, bueno, pues si esto es propio de todos los ciudadanos, pongan matemáticas y ciudadanía, historia y ciudadanía, física y química y ciudadanía, educación física y ciudadanía, salud y norma. Perfecto. No es lo mismo. Es decir, el grado de confusión llegó ahí, llegó hasta la filosofía, y nos hizo un flaquísimo favor al profesorado de filosofía, porque desde ese momento precisamente se empezó a ver ya en el PP con cierta reticencia nuestro trabajo, precisamente. ¿Y ahora qué es lo que nos encontramos? Bueno, nos encontramos que esta confusión sigue, y en la próxima LOE, aunque ya hay algunas cosas que se han aplicado y ya han empezado, algunas cosas más de carácter administrativo y tal ya están en los centros, ¿no? Porque hay un calendario para ello. Bien, pues en esta LOMLOE lo que nos hemos encontrado es que de nuevo el Partido Socialista, y en este caso el Ministerio de Educación, ha recuperado el esquema de la LOE, que era su antigua ley, y ha vuelto a introducir historia de la filosofía en segundo de bachillerato, tal y como estaba en aquel momento, 2 horas en primero y 2 horas en segundo. ¿Por qué? Porque le da posibilidad a todas las comunidades autónomas que completen la otra mitad, más o menos, no sé exactamente, el 55%, pero bueno, la otra mitad. Por ejemplo, si una materia ellos calculan que debería de tener 2 horas, pues le dan solo la mitad, 35. En historia de la filosofía seguramente no vamos a tener problemas, porque como irá la PAU y tal, pues todas las comunidades pondrán más. Pero ¿qué ha hecho en la ESO? Es lo que estamos. En la ESO lo que ha hecho ha sido pasar de lo que había en la antigua ley socialista, la LOE, es que esto hay que ir ahí con cuidado, ya sé que esto es... Últimamente siempre me toca hablar de estos asuntos que son... es más divertido hablar de las manzanas y las sustancias, pero bueno, bien. En la antigua LOE, la antigua ley del Partido Socialista, teníamos educación para la convivencia en un curso que en algunas comunidades incluso había 2 horas, en las del PP no, y teníamos educación ético-cívica en cuarto de la ESO, que en alguna comunidad también había 2 horas, en las del PP no, ¿vale? Bien, y ahora lo que han hecho ha sido un currículum en donde han incluido una parte de educación para la ciudadanía, podríamos decir, otra parte de carácter un poco más ético, que yo estoy segura de que es porque hay personas en el Ministerio que a pesar de todo quieren introducir ahí, pero claro, quien manda, manda, ¿no? Cuando hacen los currículum y tal. Y otra parte ya de ámbito socioecológico, ambiental y tal, que a mí, yo entiendo que tratándose, o sea, que estamos en el siglo XXI y que es conveniente que esos temas se traten. Pero claro, estamos hablando casi de las 2 materias que había antes con nuevos contenidos, bueno, y está también la memoria histórica, la Agenda 2030,
que han dicho, Chanchi Guay, todo esto aquí, normativo, que lo conozcan, ¿vale? Entonces, lo tenemos todo eso en una sola materia, solo en una. De modo que aunque ellos insisten en que hemos ganado y que nos dejan igual, pues no es cierto. Ayer, no obstante, Tiana nos decía, no, pero vosotros decíais que educación para la ciudadanía no era filosofía, no, así que eso no lo contéis, os dejamos igual, con una materia y luego lo que teníais en primero y en segundo, ¿vale? Yo pensaba, hay que ver que hay que buscarse juegos aquí para intentar defender lo que estáis haciendo. Claro, hay que recurrir a las cosas más insospechadas. Y lo otro que van a hacer es que con la ley BERT, como nosotros no estábamos, creo yo, en segundo de bachillerato en Historia de la Filosofía, para compensarnos o mantenernos un poquito más contentos y menos beligerantes, nos dieron la opción de dar filosofía en cuarto de la ESO como optativa. A ver, ahora sí que voy a entrar en algo un poco más técnico, en lo que no había caído yo hasta ahora. Y es lo siguiente. La ley BERT fue una ley bastante peculiar. Es la única ley orgánica que incluía el calendario de implantación, incluía las optativas, es decir, entraba casi en el detalle curricular, entraba mucho en el detalle de la ley e incluso en el calendario. Es la única vez, esto nunca funciona así. Jamás ha funcionado, es solamente saber. Lo normal es que se haga el marco legal, que es la ley orgánica, que es así, solo se puede sustituir, eliminar, quitar, cambiar, etcétera, por una ley del mismo rango y no hay más rango superior que la ley orgánica. Es como el gran marco. Y luego ya todo lo demás, el currículum, el calendario de implantación y tal, va saliendo posteriormente en decretos, que son más fáciles también de cambiar y demás, ¿no? Incluso a veces en alguna orden ministerial. Bien, en cambio en la ley BERT, en la LOMCE, estaba incluido incluso el listado de optativas. ¿Qué ha hecho ahora? De todo tipo, también de segundo. ¿Qué es lo que ha hecho ahora el Ministerio con la LOMLOE? No las incluye, no incluye las optativas y cada comunidad puede. Por ejemplo, en segundo bachillerato podríamos proponer en la Comunidad de Madrid psicología, antropología filosófica y tal, y nos la puede dar o no. Y ahí es donde está el saco de la filosofía. Pero como yo expliqué el otro día en el salón de actos, hay un listado de opciones, ¿de acuerdo?, para elegir. Pero, esto es la legalidad, que es en lo que no había caído yo, no se denominan optativas en esta ley. En esta ley se dice, además el alumnado tendrá que elegir, claro, lo de elegir no suena a optativas, pero bueno, no se denominan así, tendrá que elegir 3 materias de este listado. Tendrá que elegir 3 materias significa que tendrá que elegir 3 materias de ese listado para completar lo que es su currículum escolar, es decir, pasan a ser materias en cierto modo troncales que completan su propio currículum. Luego aparte estarán las optativas que la comunidad quiera dar. Claro, lo que nosotros estamos pidiendo cuando decimos que incluyan la letra K y que pongan filosofía, no es que incluyan simplemente una optativa, que es lo que existe ahora. Estamos pidiendo que la filosofía pase a ser troncal. Esto no había caído yo tan fácilmente en ello, ¿vale? Y esto les puede. Yo ayer, vamos, clarísimo. Os puedo decir que ayer esto quedó evidentísimo y además uno de los argumentos me parecía muy sólido, es que en todo ese listado de materias hay 2 del área más o menos científica, ¿no? Biología y geología y física y química. 2 del área más o menos plástica, no lo tengo aquí, creo, o a lo mejor sí lo tengo. Quizás lo tengo, sí. 2 de carácter científico, biología, geología y física y química. 2 de artísticas, ¿no? Expresión artística y música. 2 de tecnología informática, digitalización y tecnología. 2 que encajarían en las relaciones de economía y emprendimiento, que es economía y emprendimiento y formación y orientación personal y profesional. Es decir, tenemos más o menos 2 de casi todo, ¿no? Porque la segunda lengua extranjera, esto no es de nadie, o sea, la segunda lengua extranjera es que hoy en día, si queremos formar a gente para el siglo XXI, pues es que es de suyo, ¿vale?
y luego solo hay una realmente, entre comillas, del ámbito de las humanidades, que sería el latín. Me insistían en, no, es humanidades y sociales. Bueno, será humanidades y sociales en general y en el papel, pero hay inclinación hacia las humanidades o hacia las sociales. No se les ocurría decir, no, es ciencia y tecnología, porque también el bachillerato es así. No, ahí no importa, pero es en esto en lo que sí importa. Y cuando les insistimos, bueno, las razones que nos dieron son tan peregrinas para que no estuviera como, que es que tenían que asegurarse que todas esas materias las pudieran ofrecer en un instituto porque formaban parte del currículum del alumno y por tanto era obligatorio que se ofertaran. Claro, había que asegurarse que todos los centros tuvieran. Claro, yo le dije, no te preocupes, si todos los centros va a haber un departamento de filosofía que tenga que dar esas materias. Es más, les dije, en muchas comunidades van a sobrar profesores de filosofía, porque en Madrid no tenemos, con la ley actual, la historia de la filosofía en segundo, pero hay comunidades que sí incluyeron la historia de la filosofía para otras modalidades. Si lo unimos a eso, valores éticos, que no es que yo defienda que sea espejo de la religión, pero están y son horas, digo, no hay ningún problema, vas a tener profesorado para que el instituto lo oferte. Y luego me decían, claro, sí, pero ¿a quién le quitamos horas? Digo, si no se las quitamos a nadie, si las tienen que elegir, no son de nadie esas horas, las eligen entre algunas más. Y entonces ya me llegaron a decir después, claro, pero ¿sabes que hay profesores, hay grupos que vienen aquí a quejarse de que es demasiado larga la lista, que la competencia va a ser muy fuerte y que claro, elegir entre ellos, que seguro que hay materias que se quedan fuera? Digo, bueno, pues ya está, nos lo ganaremos todo. Si se quedan materias fuera, pues también yo no estoy diciendo que echen a los demás, yo estoy diciendo que me pongan que a lo mejor soy de las que se queda fuera. Es decir, realmente no dieron ningún argumento que indicase que realmente la filosofía y no otra cosa se tenía que quedar fuera. ¿Por qué se iba a quedar ella? Y solo tiendo a pensar que hay un argumento, esto es, si incluyen ahí la filosofía, cobra todavía más relevancia, porque pasa de ser una optativa en cuarto a ser parte de troncal y por tanto del currículo de ese alumno, ¿no?, que la elige. Y la verdad es que fue bastante desesperante. Yo insistí mucho en que no había argumentos para quitarla, que tenían que incluir la letra acá y tal, y llegó un momento en que Tiana al final me dijo, lo he apuntado a Esperanza, eres muy persistente. Eso sí, luego nos despedimos diciendo que para él eso era una virtud. Bien. Pero, sí. Salí con la sensación... Salí con la sensación de que realmente están convencidos de que hemos ganado, de que vamos a ganar, de que con el horario que además nos van a dar las comunidades vamos a ganar y que ya han hecho mucho por la filosofía. Y desde luego ya intentaron también recurrir a, porque en Europa y tal, bueno, eso lo cortamos porque estamos aquí y el asunto es otro. No quiero, espero que se haya quedado claro lo que he explicado. No quiero enrollarme mucho más porque seguro que a la gente luego le interesa a lo mejor hacer preguntas o algo así. Estoy en tiempo, he cumplido más o menos. Vale. Claro, ¿no? Bueno, si no ha quedado algo claro, pues luego preguntáis.